Bueno, vamos a proceder a realizar la ceremonia bautismal de nuestros nuevos hermanos en Cristo, para lo cual primeramente vamos a orar creyendo y obedeciendo la voz de la palabra de Dios allá en Hechos 2:38, cuando dijo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy nuestros hermanos han venido en obediencia a la palabra de Dios, y hoy sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ese sacrificio abrió la puerta para que hoy miles y miles y millones de almas sean salvas y lleguemos al conocimiento de tu verdad. Gracias porque ese sacrificio en la cruz del Calvario todavía sigue rindiendo frutos. He aquí, Señor, una vez más, he aquí, Señor, una vez más el fruto del sacrificio en la cruz. Gracias porque ese sacrificio todavía sigue dando fruto, todavía sigue produciendo salvación, y así será hasta que suene la trompeta final. Seguirá esta iglesia predicando el evangelio para que todo aquel que crea y sea bautizado sea salvo en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Padre, porque esto es fruto del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Dele la gloria al Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a proceder a bautizar a los hermanos. Ellos van a ir pasando uno a uno y vamos a realizar el bautismo. Después van a salir por el otro lado. Acá necesito también unos dos hermanos para que unos, ayudan a salir, otros a ingresar, y van a pasar allá donde hay unas telas. Van a arrodillarse ahí. Los diáconos, por favor, líderes de célula también y supervisores, me ayudan ahí a interceder, a orar por los hermanos para que reciban el Espíritu Santo. El que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer. El Señor le dará una corona y en su gloria los hará resplandecer. El Señor les dará una corona y en su gloria los hará resplandecer. El que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer. El Señor le dará una corona y en su gloria los hará resplandecer. El Señor le dará una corona y en su gloria los hará resplandecer. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar en puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Hermana María, has venido ante mí para ser bautizada, y yo, como ministro del Evangelio de Jesucristo, te bautizo, hermana María, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de tus pecados y para que seas llena con el don del Espíritu Santo. En el nombre. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir.
Hermano Brian, has venido para ser bautizado en agua, y yo como ministro del Evangelio de Jesucristo te bautizo para el perdón de tus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y seas lleno del Espíritu Santo. En el nombre... Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré sus caminos, quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré sus caminos, quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré sus caminos, quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré sus caminos, quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré sus caminos, quiero yo. Seguiré a mi Jesús. Hermana María Isabel, has venido para ser bautizada, y como ministro del Evangelio de Dios te bautizo para el perdón de tus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y seas llena del Espíritu Santo. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Hermano Jimmy Choes, has venido para ser bautizado, y este día tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y yo como ministro del Evangelio de Dios te bautizo, hermano Jimmy, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, y sea lleno del Espíritu Santo. Y en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos con nosotros al hermano Denis. El Señor Jesucristo ha hecho una obra en él, y él ha decidido venir a las aguas. Y como ministro del Evangelio de Dios, hermano Denis, te bautizo para el perdón de tus pecados y para que recibas el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer el Señor, y le dará una corona, en su gloria los hará resplandecer. El Señor le dará una corona, en su gloria los hará resplandecer. Y el que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer el Señor, y le dará una corona, y en su gloria los hará resplandecer. El Señor le dará una corona, en su gloria los hará resplandecer. En las aguas. Tenemos con nosotros a la hermana Erika. El Señor ha hecho una obra en ella.
desde hace mucho tiempo, pero hoy ha venido a las aguas bautismales. Hermana Erika, yo como ministro del Evangelio de Dios, hermana Erika, te bautizo para el perdón de tus pecados y para que seas llena del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre. Tenemos con nosotros a Daniel. Hace algún tiempo el Señor llegó a su vida, Dios ha estado tratando con él, pero ha llegado el momento de llegar a las aguas bautismales. Y hermano Daniel, has venido para ser bautizado, y yo como ministro del Evangelio de Dios te bautizo para el perdón de tus pecados, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y para que recibas el don del Espíritu Santo. Te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre. Tenemos con nosotros al hermano Amador Estrada. El Señor Jesucristo ha hecho una obra grande en él. El Señor lo ha rescatado de la vida en la que se encontraba y hoy ha venido a las aguas bautismales. Y yo como ministro del Evangelio, hermano Amador, te bautizo para el perdón de tus pecados y recibas el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder y en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, aquí tenemos a dos hermanos. Tenemos aquí con nosotros dos jóvenes que Dios tiene planes maravillosos para ellos. Y vamos a bautizar primeramente al mayor, ¿no? Entonces el menor, a Luis. Vamos a bautizarlo y vamos a hacerlo como dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Como ministro del Evangelio, hermano Luis, te bautizo para que recibas el Espíritu Santo y el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar en puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó.
caminos quiero, yo seguiré a mi Jesús. Tenemos al siguiente hermano, tenemos a Daniel con nosotros y él también va a ser bautizado como ministro del Evangelio de Dios. Hermano Daniel, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero, yo seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero, yo seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Tenemos al hermano Gustavo Pineda con nosotros. Gracias a Dios por la vida de él. Hace algunos meses bautizamos a su esposa. Él todavía no estaba aquí, pero me da mucho gozo poder bautizar ahora al esposo. Y que ahora esta pareja, este matrimonio, esta familia puedan estar todos en la gracia de Dios. Y mi hermano, has venido para ser bautizado y como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Bueno, tenemos con nosotros en la piscina bautismal a una familia. Tenemos a la hermana Rosmelis y a sus dos hijos. Gracias a Dios por la obra maravillosa que el Señor hizo. La conozco hace algunos pocos meses, pocas semanas quizá. Ha estado fiel en los discipulados y el Señor tiene un propósito grande con la vida de ella y con la de estos hijos maravillosos que Dios le ha dado. Vamos a bautizar primero a la madre. Hermana Rosmeli, has venido para ser bautizada y como ministro del Evangelio de Dios, yo te bautizo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. El que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer. El Señor le dará una corona y en su gloria los hará resplandecer. El Señor les dará una corona, en su gloria los hará resplandecer. El que cree en el nombre de Jesús se bautiza para obedecer. El Señor le dará una corona y en su gloria nos hará. Ahora tenemos aquí al hijo mayor, tenemos a Emanuel. Vamos a bautizarlo, hermano Emanuel, has venido para ser bautizado y como ministro del Evangelio de Dios te bautizo en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de tus pecados y recibas del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a bautizar al hermano menor, hermano Elías. Hermano Elías, has venido para ser bautizado y como manda el Evangelio del Señor, te bautizo, hermano Elías, para el perdón de tus pecados
y para que seas lleno del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En este nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En este nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos aquí a Yohanay Trejos, este joven, y vamos a bautizarlo como manda la palabra de Dios. Hermano Yohanay, has venido para ser bautizado, y como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y seas lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Bueno, tenemos aquí a nuestro hermano Elmo. El hermano Elmo, él es brasileño, él habla portugués, pero el Señor que da la sabiduría ha permitido que aunque él habla portugués, ha podido entender la doctrina hablándola en español. Deus te abençoe, irmão. Vou te batizar em nome daquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Senhor Jesucristo. Hermano Elmo, has venido para ser bautizado, y yo como ministro del Evangelio de Dios te bautizo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibas el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor Tenemos morir. con nosotros a una adolescente, la joven Nicole. Ella también ha venido para ser bautizada, y como ministro del Evangelio, hermana Nicole, te bautizo para el perdón de tus pecados y recibas el Espíritu Santo. Recibe el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús,
Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz. Tenemos a otra adolescente, la joven Mía Brizuela. Ella también ha venido para ser bautizada, y como ministro del Evangelio, hermana mía, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. En las aguas del río del Jordán, Dios limpió la lepra de Naamán. Y si tú vienes a las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, Gloria a Dios. Tenemos aquí a la hermana Milagros Hernández. Hermana Milagros, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por medio de ti muchos van a llegar al camino del Señor. Hermana Milagros, como ministro del Evangelio, yo te bautizo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, hermana. Te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. en ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En este nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En este nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En este nombre hay poder, en este nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó.